Mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días y que Dios los bendiga, hermanos, para que su corazón, santo Dios, reciban palabra de Dios y no Amén. palabra de hombre. Es el Señor el que va a su corazón y el que hará las cosas que el Señor tiene a cada uno de ustedes, inclusive el que le está hablando también. Y gracias le doy al Señor por darme ese privilegio, podría decir, pero esa gran responsabilidad de atender su palabra y manifestarle a su mies, a sus hijos, a sus obreros. Gracias, Señor. Y gracias, hermano. Aquí estamos, hermano. Primeramente, a los pies del Señor, para decirle al Señor, Señor, abre nuestro corazón para abrigar tu palabra y glorificar tu nombre entre todos mis hermanos. Aquí estamos con un tema muy especial que ya se está viniendo desde el primer propósito. Aquí estamos en el quinto propósito, en el cual ustedes saben que el primero fue la adoración. De ahí comienza que la adoración lo teníamos mal concebido, porque creíamos que la adoración solamente era en ese momento que oramos o se alababa. No, no es así. La adoración comienza desde el momento que se levanta uno, hermano. Del momento que ya estás pensando ir a la iglesia. Yo me acuerdo que he tenido un tío que ya falleció, pero él se convirtió al Señor. Pero no se convirtió porque le evangelizó mi esposa. Entonces estaba enfermito, pero él era un gran hombre, como hombre era muy bueno, pero le faltaba una pierna, no se podía desplazar solamente con muletas, pero como estaba enfermito, me acuerdo mucho que estábamos de la alianza y él estaba viviendo más o menos sería unas 3 cuadras de la alianza. Entonces llegábamos temprano y iba ya y lo recogía yo de la casa al carro, lo subía y venía a la iglesia. Pero ¿sabe qué? En la casa donde estaba, en la casa de mi hermano, mi cuñada, ¿sabe lo que decía? Él iba a la iglesia los días domingos, no se podía desplazar así nomás. Pero me decía, el tío, desde el día miércoles, ya estaba preparándose para el domingo ir a la iglesia. Mire, hermano, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Yo entiendo que lo hace aquel que ama a Dios, aquel que siente en su corazón el amor de Dios y corresponde ese amor de Dios para buscarlo. Cuando uno siente el amor de Dios, uno lo busca. Es como aquella pareja que siente el amor de su cónyuge. ¿Y cuál es su correspondencia? Si yo recibo amor, no voy a dar odio, voy a dar amor también. Esa es la reciprocidad entre dos. Y si es con Dios, es mucho más. Entonces eso nos alegraba de todo corazón, que desde el día miércoles ya se estaba preparando y buscaba. Y todo lo que le habían enseñado ya él había ya estudiado, visto. Tenía la capacidad intelectual, sí lo tenía. Pero me alegraba mucho que él ya desde el día miércoles estaba preparándose para el día domingo. Hoy nos toca, hermano. Hoy nos toca el discipulado. Pero el tema dice, enseñándoles que guarden. ¿Pero que guarden qué? Eso lo habíamos visto la semana pasada y la antepasada cuando nos dice en Mateo 28, en 28 nos dice aquí en el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso lo vemos en 28,
Mateo 28, el último capítulo, 28, 20. Entonces, ahí tenemos lo que nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no hay que olvidarse, hermano, lo que en la palabra del Señor, aquel que tiene fe, entonces, pues, dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el fin de tus días, hasta el fin de nuestros días. De repente el mundo puede acabarse mañana, pero si se acaba acá, de acá a 50 años, ya no vamos a estar. Entonces vamos a ponerlo hasta el fin de nuestros días. ¿Estará el Señor hasta el fin del mundo? Amén. Lo dice la palabra. Acuérdense que el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. O sea, se quedará ahí. Nadie lo borrará. Nadie lo borrará. Eso dice el Señor, no lo digo yo. Pero vamos a ver qué nos dice Colosenses 1:28. ¿Qué nos dice Colosenses 1:28 con respecto a lo que hemos hablado? Colosenses 1:28. Colosenses 1:28, que está después de Filipenses y antes de Timoteo o de Tesalonicenses. Ajá, muy bien. Ahí tenemos en la pantalla lo que la hermana Karen dice, 1:28. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Aquí en breve, lo que nos está diciendo el Señor, ¿a quién vamos a anunciar? O sea, Fernando, evangeliza. Fernando, evangeliza, anda a evangelizar. Anda, da mi palabra a otros que no me conocen. Dile quién soy yo. Dile por qué morí por ti. Dile por qué derramé mi sangre, mi preciosa sangre. Dile por qué dejé mi trono y vine aquí a sufrir. Vine por mi pueblo y mi pueblo no me reconoció. Al contrario, lo mataron. Y dice, amonestando a todo hombre. Amonestando a todo hombre. O sea, llamarle la atención que el camino que está yendo es el camino que lleva a la muerte. Es el camino del pecado. Entonces, cuando le anunciamos a otro, le estamos diciendo, Señor, amigo, el camino que estás es un camino que lleva a la perdición, a la muerte. Y enseñando a todo hombre que, dice, y enseñando a todo hombre en la sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Es la sabiduría de la palabra del Señor, que nos dice cuál es el camino verdadero. No hay mayor sabiduría que la sabiduría reflejada en la Biblia. No lo hay otro. A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, de presentarle ante Dios a quien le vamos a evangelizar, un hombre que se va a rendir ante la presencia de Dios. O sea, al evangelizarlo, ese hombre va a venir también a nosotros y lo va a ¿qué? Lo va a alabar a Dios, va a venir a los pies del Señor. Cuando Él recepciona y cambia su vida pasada y se convierte a una vida nueva, a la vida pasa de muerte a vida, una vida eterna. Eso es lo que nos dice en breve la palabra del Señor. Y eso lo está diciendo el Señor, que tenemos que evangelizar. Tenemos que salir. Por eso también ahí viene lo que siempre se ha anunciado y se dice, donde hemos visto que de la gran comisión.
La gran comisión del Evangelio nos está diciendo ir y hacer discípulo a todos. Aquí lo tienen. Ahí lo hemos visto. Y hacer discípulos a todos. Cuando nos dice ir, eso nos está diciendo que debemos de ir. Ya lo hemos escuchado, ir. ¿Qué cosa quiere decir? Es acción. Es ir a buscar. Es como aquellos que de la parábola de la oveja perdida. ¿Qué hace cuando tiene este hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una? Dice, deja las 99 y va por la perdida. Y va por una. Hemos visto que muchas de las veces dice, bueno, se me perdió uno, bueno, ya tengo 99, tengo la gran mayoría. No, eso no es el actuar de Dios. El actuar de Dios, y debe de ser reflejada en nuestras vidas, buscar lo que se ha perdido. Por eso el Señor ante su discípulo, cuando le dice, Señor, Señor, cuando estaba con la samaritana y en el pozo para sacar agua, cuando él le dijo, el que bebe de mí jamás tendrá sed. Cuando el Señor le dijo, cuando los apóstoles fueron a traer comida, y le dijo, Señor, hemos traído la comida. Y el Señor, ¿qué le respondió? Le respondió, yo he venido aquí por los negocios de mi padre. ¿Y cuál era el negocio de su padre? ¿Por qué él había venido acá? Él había venido la primera vez para salvar al mundo. Para ofrecerse como qué, como un cordero, para derramar su sangre y que todos seamos perdonados de nuestro mal caminar en este mundo pecador, para que podamos pasar de muerte a vida eterna. Entonces, nuestra misión como siervo de Dios es llegar a ser discípulo. Llegar a ser discípulo. Primero, antes de ser discípulo, hay que llegar a ser discípulo. Y hemos visto que ser un discípulo y hacer son dos cosas diferentes. Ser con S y el otro con H. Hacer son dos cosas diferentes, pero estrechamente ligados. ¿Por qué? Porque para yo ser discípulo, para que Fernando sea discípulo, primero tiene que ser discípulo. Para yo poder evangelizar, para yo poder hacer discípulos a otros, yo tengo primero que ser discípulo. Y el discípulo es capacitado en la palabra de Dios. Cuando Fernando es capacitado, recién es discípulo. O sea, hay que ser discípulo. Acuérdense. Acuérdense que ¿cómo venimos nosotros? Venimos del mundo. Hemos sido convertidos. Hemos sido convertidos. Y cuando hemos sido convertidos, nos hemos convertido ¿en qué? En un creyente. Hemos sido convertidos de la vida vieja, recibimos al Señor, ahí somos creyentes, creemos en Él. ¿En quién? En Cristo. Pues después de ser creyente pasamos a la siguiente etapa que se llama discípulo. Discípulo. Entonces acuérdense, hermanos. Acuérdense que cuando nuestro Señor Jesucristo acá vino a la tierra, el Señor predicaba a todos lo que dice su palabra, enseñando las buenas nuevas. ¿Por qué había venido? ¿Enseñando qué? Diciendo arrepiéntense, como le dijo, el reino de Dios se ha acercado, como lo dijo Juan el Bautista. Arrepentidos, que el reino de Dios se ha salvado. Y bautícense. ¿Y qué pasa, hermano? Este es un proceso, claro. Me convierto al Señor, sigo ser creyente y luego ser discípulo. El Señor cuando venía les dice que le seguían multitud. Multitud viene de mil. Miles le seguían.
Pero ¿cuántos de ellos llegaron a ser discípulos? Nos cuentan con los dedos. Muy poco. ¿Qué nos quiere decir? Acuérdense de la parábola de las semillas, cuando caían, la semilla caía en diferentes terrenos. El que caía en la semilla de la palabra del Dios, el que caía en el camino, venía las aves y se lo llevaban. Cuando caía entre piedras, que lo ahogaba las piedras y no profundizaba en la tierra. Venía el sol y moría. Así llegaba la palabra de Dios en esa multitud. Era muy poco lo que caía en la palabra de Dios en buena tierra. En buena tierra. Entonces, el mejor discípulo que hemos tenido de un comienzo fue Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Es Él, el primer discípulo que hemos tenido. Él nos dio las muestras, el ejemplo para seguir adelante. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo llamó a ¿cuántos para hacer la obra? Llamó a 12. Llamó a 12. Ojo, llamó. Él les dijo, sígueme. Acuérdense, a Pedro le dijo a sus hermanos, a pescadores, y ustedes van a ser pescadores ¿de qué? De hombres. Eso es. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, tenemos las diferentes profesiones que hacer? Pero las diferentes profesiones que tenemos no nos va, no solamente salvar, sino que no vamos a producir tesoros en el cielo. Los tesoros los estamos haciendo aquí en la tierra, pero ustedes saben que entre la presencia de Dios no tiene valor. El valor que tiene aquí en la tierra no sirve para nada lo que es en el cielo. Y nosotros conocemos los valores que son permanentes y duraderos ante los ojos de Dios. El discípulo, hermana, el discípulo es el que guarda, y enseña las enseñanzas de su maestro. Guarda en su corazón las enseñanzas que le da su maestro, por decir su líder, por decir su pastor, alguien que ya tiene el conocimiento de Dios. Ese es el que se capacita, ese es el primer eslabón. Al convertirse, recibe la palabra de Dios, recibe que el sello, el Espíritu Santo. Así es, soy un convertido, dejo la vida vieja, pero me es necesario conocer ¿a quién? A Cristo. Me es necesario, ¿para qué? Para profundizar mi fe, para no ser engañado, para no caer en mis debilidades, para no caer en las tentaciones no solamente del mundo, sino del diablo. Entonces necesito conocer a Cristo. ¿Y qué es lo que me dice Cristo? ¿Y dónde lo tenemos? Aquí en la palabra de Dios. Por eso es necesario que todos los días, hermano, todos los días tenemos que leer la palabra de Dios. Si no nos alimentamos de la palabra de Dios, bien cierto es lo que dice la palabra de Dios. Y yo a veces, ¿cuántas veces he escuchado cuando dice el Señor, el que bebe de mí jamás tendrá sed? El que bebe, el que lee mi palabra y lo recibe y lo obedece, ojo, no andará ciego,
en este mundo. No andará ciego en este mundo. Eso es lo que nos dice el Señor. No vas a andar ciego. Nadie te va a engañar. Porque la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos van a venir muchos Cristos piadosos, que dice inclusive a los convertidos lo van a engañar. A muchos. Y no dice algunos pocos, no. Dice muchos. Y se introduce, ¿quién? El diablo. Acuérdense de la palabra del Señor. Esos son los últimos días y van a ser engañados. Pero aquel que ya está con Cristo no se va a desesperar. Porque toda palabra que viene de afuera, yo lo tengo que filtrar. Lo que me dice Dios, lo que me dice Él. Si no está de acuerdo a su palabra, esas son palabras de hombre. Esas son palabras del falso Cristo. Esas son palabras que derrama el anticristo en los últimos tiempos. Y justo va a venir en una desesperación. Pero aquel que está fuerte en la palabra, de repente va a sentir como un terremoto y en ese momento va a sentir miedo, un temor. Pero ¿qué hace aquel que siente ese temor? Si Cristo está en su corazón, lo primero que va a decir, Señor, dame paz. Señor, no estoy solo. Tú me sostienes porque dice tu palabra así. Pero aquel que no está fuerte en la palabra, lo único que va a hacer es que valerse de su fuerza, valerse de las cosas materiales, de las cosas que tiene el mundo. Pero aquel que está fuerte en la palabra del Señor, cualquier movimiento que tenga, hermano, no solamente en los últimos días, ante tantos problemas que hay, ha sido fortalecido para cualquier circunstancia de este mundo. Por eso el Señor dice, y acabamos de leer, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, o sea, hasta el fin de cada uno de nosotros que tengamos respiración en esta tierra. Eso es necesario, el conocimiento de la palabra de Dios, para seguir, ¿qué? Ya hemos sido convertidos, somos creyentes, y cuando somos creyentes de quién, de Dios, de Cristo, somos sus seguidores para llegar a ser un verdadero hijo de Dios, para ser un verdadero, ¿qué? Un verdadero discípulo. Hay que conocer a Dios. ¿Y cómo únicamente lo conoces a Dios? Cuando te capacitas, cuando conoces a Dios, cuando te involucras con el Señor. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? ¿Alguna característica de un discípulo? Sí, hay características. ¿Qué hay? ¿Cuáles son unas características de un discípulo? Ama a Dios sobre todas las cosas. Y también el segundo mandamiento, ama a tu prójimo. Pero muchas de las veces, pues, somos débiles, sí, y es natural que seamos débiles. Porque el Señor dice, no hay ni uno perfecto. No hay ni uno bueno. Acuérdense quién le dijo al joven rico. No hay ni uno bueno. Y si conocen la palabra, pues, entonces va a decir, Señor, yo he tenido esta debilidad, perdóname. Acuérdese que el Señor, cuando escucha de tus labios, de tu corazón, no solamente de nuestros labios, que ese perdón, buscando el perdón de Dios, salga de tu corazón. Ojo, hermano, inmediatamente recibes el perdón. Pero si vamos a hacer un perdón fingido, llamado así, hipócritamente, no se realiza el perdón. Porque Dios conoce nuestro corazón, hermano. Hay muchos que sí,
yo te perdono, le dice, le han hecho algo más, yo te perdone, pero ¿sabe qué cosa? Lo voy a tener en cuenta. Eso no es ningún perdón. Ustedes saben que el perdón se perdona y se olvida. No se recuerda, ni se reproduce. ¿Por qué? Porque si no, nuestro corazón se malogra. Discúlpenme la palabra, pero se putrefacta porque hay odio. Así es, hermano. Por eso el Señor dice, no debemos guardarlo. Porque el Señor dice que nuestra ira, nuestro problema con mis hijos, con mi papá, con mi mamá, o con mi cónyuge, o sea, para mi esposo, mi esposa, no debe ponerse el sol, dice. O sea, no quiere decir que rápido, antes que termine el sol, ya, debe pedir disculpas, debe pedir perdón, y llegar a olvidarse. Eso es. Entonces, el discípulo, un buen discípulo, es obediente a la palabra de Dios. Es obediente a la palabra de Dios. Y un buen discípulo también no solamente tiene una característica muy, muy clara cuando es generoso y servicial. Ustedes mismos, especialmente las chicas, yo me acuerdo de que un ejemplo que nos daba que en paz descanse Ferrando, decía en su chiste, decía, pero un buen ejemplo, decía, cuando estaban enamorados, mamita, hasta limpiaba el camino, limpiaba el camino, si es posible le ponía su saco para que pase encima de su saco y no se manche sus pies de algún charco que hubiera ahí. Era muy atento, se pasaba. Una vez casado, le dice, oye, apúrate pues, ¿por qué te atrasas mucho? Cambió. ¿Por qué cambió? ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia? Cuando ese amor, ya siempre lo digo, hermano, lo que es el amor de Cristo, ese amor cada día debe de ser más dulce, pero que no empalaga, siempre lo digo. Ese amor se debe proligar siempre y mantenerse vivo. Si ese amor no lo mantenemos vivo, ese amor solamente lo puede mantener Cristo. Porque todos los días pelearán o de vez en cuando pelearán. Y no es bueno ante los ojos de Dios. Porque el Señor, ¿qué es lo que quiere? Una familia. Por eso creó el Señor al hombre y a la mujer. La familia. No para que ande uno solo, sino, como dice, 2 en 1. Ya no decir mío, sino decir nuestro. Porque mío significa algo personal y algo egoísta. Y eso no quiere el Señor. Eso no va a tener en cuenta a la hora que nos vamos a estar allá. Porque nadie sabe en qué momento vamos a partir. Es así. El discípulo, hermano, no solamente es servicial, está comprometido con Dios y la iglesia. Sirve a Dios en los distintos servicios que tiene la iglesia. Es el primero que cuando el pastor algo se necesita alguien, yo voy. Yo voy. Y si me comprometo, debo cumplirlo. Porque de nada vale que yo me pueda comprometer y no lo cumplo. Hermano, acuérdense. El Señor va a decir, me fallaste, Fernando. Me fallaste. Alzaste la mano, pero me serviste a medias.
cuando tú me has pedido algo y te he sanado, ¿te sané a medias o fue completo? Entonces en ese rato vamos a rascarnos la cabeza y vamos a decir, uy, Señor, 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 desaparezcame de aquí. Porque cada uno de nuestra falta, el Señor te lo va a decir en nuestra cara. Acuérdense que el Señor dice, acuérdense, para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. O sea, si vas a vivir 80 años, en segundo nomás te va a revelar lo que es toda tu vida. Y lo repito, para el Señor, un día es como 1000 años. Para el Señor, 1000 años es como un día. Es así, hermano. O sea, para el Señor no hay tiempo. No lo hay. Nosotros sí, pero Él no. Él no, hermano. Él es un Dios todopoderoso que todo lo puede. Todo lo puede, pero está esperando que tú y yo hagamos lo correcto según su palabra, porque conocemos su palabra. Que tenemos un hogar allá, cierto. Sí tenemos. Pero las palabras de Dios ante su presencia son muy dulces para aquellos que han sido obedientes. Pero también es como juez aquel que no han sido obedientes a tu palabra. Así, el juicio ahí. Acuérdense que Dios dice que es celoso, celoso, y cuando se siente en ira, hay de aquel que está en su mirada. Es así. Ahora, el discípulo, su mayor característica es la humildad. La humildad. La humildad. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, cuando vino aquí a la tierra, demostró una humildad extraordinaria. Desde el momento nomás que dejó su trono y venir aquí a sufrir, como todos nosotros, porque quiso identificarse con la raza humana. Porque si no venía el Señor y decía, no, Él está en el cielo, pues eso es un Dios, ¿qué va a venir junto con nosotros a sufrir? No ha sufrido el dolor, no ha sufrido la sed, no se ha alimentado y le ha faltado la comida, no. Nadie lo puede acusar de eso al Señor. Él dejó su trono, Él dejó la opulencia, su poder dejó. Aún estando aquí, dejó su poder. El poder solamente lo utilizó en favor de otros, no para su propio bien. Porque si lo hubiera utilizado para su propio bien, no hubiera cruzado el clavo en su mano, en sus manos y en sus pies. No lo utilizó. Él sintió el dolor como cualquiera de nosotros pudiéramos sentir. Yo mismo he visto, cuando he visto la película, que es una ficción, pero es una representación cómo fue crucificado nuestro Señor. En ese momento decía, ¿cuánto dolor habrá sentido el Señor? No me gustaría que me claven a clavo, ¿cuánto dolor sería? Si apenas me quemo algo, estoy ahí desesperado. O si no, el martillo, estoy tirando, el martillo se escapa y me da el dedo. Salto y quiero, no sé qué cosa hacer. Me desespero. Figúrese, hermano. Siéntalo en tu corazón cada clavo que Cristo sintió en sus manos y en sus pies, hermano. Unos clavazos. Eso, hermano, hay que tenerlo mucho en cuenta. Que Él dejó y dio muestra de mucha humildad, de amor a su creación, de amor a nosotros. ¿Por qué no corresponder ese amor? Amándole a Dios y amando a nuestro semejante. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La humildad muchas las veces
lo toman como si fuera una debilidad. No es una debilidad. La humildad, hermano, lo demostró nuestro Señor cuando Él, en la Santa Cena, ¿qué hizo? Sacó un lavatorio y comenzó a lavar, ¿qué? Lavar los pies lo más sucio de nuestro cuerpo. Los pies de sus discípulos. Por eso Pedro le dijo, no, Señor, ¿por qué me vas a lavar a mí? Entonces él le dijo, si yo no te lavo, tú no tienes partícipe donde yo estoy. Ah, no, Señor, lávame, no solamente los pies. Pero esa humildad, se humilló el Señor hasta lo sumo. Así. Es eso algo que nos debe enseñar, que nos debe de una reflexión. Ese es el discípulo, ese es el actuar de un discípulo. Que de repente vamos a ser humillados, sí, hermano. Yo lo fui. Y conmigo fue mi familia. Pero ¿sabe qué, hermano? Y no en la vía civil. Fue por Cristo, fui humillado. Y no dije nada. Porque la palabra de Dios lo dice así. Podía haberme dicho, yo soy inocente, ¿sí? Pero ¿para qué, hermano? Para que los nuevos que entran, está acusando. Seguramente hay algo. No, ese es por amor a su iglesia. Por eso el Señor dice en la bienaventuranza, ¿qué es lo que nos dice el Señor? El que es vituperiado por mi nombre, el que es insultado, despreciado, marginado por mi nombre, por defenderme. ¿Tendremos recompensa ahí en el cielo? Sí. Así es, hermano. Habrá momento en tu vida, no solamente en la iglesia, en tu trabajo, en la calle, qué sé yo. ¿Se van a burlar de nosotros? Sí. Pero la humildad que tiene un discípulo debe manifestarse no solamente en la iglesia, sino en toda ocasión. En toda ocasión. Esa es una de las características de humildad. Así es. Pero va, pues, no solamente la humildad, va sola, ya le dije, es amor a Dios y amor a tu prójimo. Así es. Entonces, esa es una humildad. Pero ¿sabe qué, hermano? Vamos a ver qué nos dice Romano 10:15. Romano 10:15. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ya tiempo atrás, hermanos, le hemos dicho, y lo ha predicado, estos labios han dicho, el Señor nos ha dicho ir a buscar, ir y predicar. Y dice, ¿cómo predicarán si no fueran enviados? El Señor nos ha dado un mandato. ¿Cuál es? Ir y predicar, dice, hasta el fin del mundo, a todas las naciones. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Hemos sido enviados por Cristo y lo tenemos en Mateo 28, del 19 al 20, del 18 al 20. Hemos sido enviados por la gran comisión. Ese es el mandato que tenemos cada uno de sus hijos, cada uno de los cristianos, cada uno de los que decimos, Señor, tú eres mi Dios, mi Señor, yo soy tu siervo. No crean que es solamente para unos cuantos, no, es para todo, hermano. Es como aquel cuando estamos en la presencia de Dios va a decir como los talentos, acuérdense, el Señor le dio 5 talentos, uno a otro le dio 3 y a otro le dio 1. El de 5 produjo, trabajó, el de 3 trabajó también, pero el que no trabajó y le dio 1,
Así, ¿en cuál de ellos nos vamos a ubicar, hermano? Porque el Señor nos va a decir, a ver, Fernando, ¿a cuánto evangelizaste? No interesa, hermano, si no has convertido hasta ahora ninguno, pero no es tarde para comenzar. No es tarde para comenzar. Todavía estás aquí. Es tiempo de ser un buen discípulo. Es tiempo de ir a predicar. Y no solamente se predique y es los días domingo y para ir, no. Es en todo momento, las 24 horas del día. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahí donde estás en tu trabajo. Háblale de Cristo. Hermano, no se avergüencen de Cristo. No, hermano, porque si tú te avergüenzas de Cristo, Cristo también se va a avergonzar cuando estés delante de Él. Así dice su palabra, no lo digo yo. Así es. Pero también dice que si somos correctos, abogados tenemos. Él va a ser el abogado nuestro ante el Padre para recompensarnos por el actuar de nuestro caminar por fe en Cristo aquí en la tierra. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que andan. Cuán hermoso. Mire cómo el Señor nos dice, tus pies son hermosos cuando vas a caminar o estás caminando en la calle, cuando estás en tu trabajo, cuando estás saliendo a comprar, cuando es tu casera, tu casero. Háblale de Cristo. Dile, ¿conoces a Cristo? ¿Tú sabes que hay un cielo y un infierno? No importa, hermano, cuando nos digan, nos tiren la puerta, o nos digan, ¿sabe qué? Oye, este tonto o esta no sabe lo que dices, o qué respuesta tendremos. No, hermano, no agaches la cabeza. No quiere decir que lo vas a contestar, pero créate digno de ser hijo de Dios al permanecer en Él, al permanecer en su palabra. Así es. Hermano, Pablo, ¿qué fue Pablo? Pablo fue un buen discípulo. Él fue discípulo de Cristo. Pero a la vez también él convirtió a muchos discípulos, a muchos creyentes en discípulos. Uno de ellos tenemos ¿a quién? Al que más resalta, a Timoteo. Timoteo tuvo con él, varios años tuvo con él. Le enseñó. Y en último de los viajes que tuvo, que fueron bueno, no me acuerdo, pero a la iglesia de Tesalonicense y fue a la iglesia de Éfeso. Timoteo fue hijo espiritual. ¿De quién? De Pablo. Él lo convirtió. Timoteo era de padre griego y su mamá y su abuela eran judíos. ¿De dónde? Del pueblo de Litigia, Frígida. Pero cuando Pablo tuvo el encuentro con Timoteo, Timoteo fue un obediente a la palabra del Señor. Lo convirtió. Y Pablo le vio que fue un siervo fiel. Aprendió la palabra del Señor. Y en el último, cuando ya Pablo fue llevado preso, Pablo lo dejó en la iglesia, a Timoteo en la iglesia de Éfeso. Ese es un ejemplo del discipulado. Lo capacitó, aprendió bien y lo dejó como pastor después, en último, cuando él ya estuvo preso, Pablo en Roma, ¿qué hizo? ¿Lo dejó en dónde? Lo dejó en la iglesia de Éfeso. Aún así, cuando él estuvo ahí y Pablo se enteró de que en la iglesia de Éfeso había unos falsos maestros que estaban torciendo con falsas doctrinas, estaban introduciéndose esos falsos maestros ahí, predicando otra cosa. Entonces Pablo le escribe y le refuerza su creencia.
y le dice, no te abandones, permanece, sé un buen líder como te he enseñado. No crees en la falsa doctrina, sigue con la doctrina que tienes en tu corazón. Y Timoteo fue un buen siervo, un buen discípulo. Ahí estuvo dirigiendo la iglesia de Éfeso. Ese fue un discípulo. El discípulo aprende de su maestro. ¿De quién aprendió? Aprendió de Pablo y lo guardó en su corazón esas enseñanzas. ¿Para luego qué? Para luego él convertirse en discípulo y a su vez enseñar a otros. Cuando se quedó en la iglesia de Éfeso, ¿qué hacía? Se quedó como pastor y comenzó a enseñar la palabra, los evangelios. O sea, no se queda en ti ni en mí la palabra del Señor. La palabra del Señor es para evangelizar, para predicar a otros. Ese es amor a Dios. Cuando tienes un amor a Dios, hay gozo en ti. Hay gozo, alegría. Tanto es ese gozo que quieres transmitirlo también, ese gozo a otros. Y ese es amor a Dios. Y ese amor a Dios es a tu prójimo. Entonces, hacé discípulo. Capacítate primero, hermano. Eso es lo que dice el Señor. Para no ser engañado y para saber qué es lo que le voy a decir a mi hermano, para que ellos también sean un buen discípulo de Cristo. Es así, hermano. Por eso lo que están siguiendo hermano, es muy bueno. Muy bueno el que termina el estudio teológico por extensión, lo dicen. Porque están los 4 evangelios, principalmente de Mateo. Pero ahí se están que, teniendo conocimiento, no van a ser engañados los hermanos. Así venga, el anticristo está aquí en la tierra. Sino que no se manifiesta. ¿Por qué no se manifiesta? Lo he dicho varias veces. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que aquí está el Espíritu Santo. El día que el Espíritu Santo se va, el anticristo toma posesión. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Ahora, ya lo vemos, Josué. Josué también fue un buen discípulo, hermano. ¿De quién aprendió? De Moisés. Acuérdese que Moisés tenía un segundo. ¿Quién era? Principalmente era su mano derecha, Josué. Su segundo era, bueno, no me acuerdo el nombre, pero Josué era su mano derecha. Su mano derecha. Acuérdense que cuando fueron a ver la tierra, la nueva tierra para ver como espía, regresaron. Habían 2 nomás que dijeron que era bueno, pero que los otros decían, sí, pero ahí hay gigantes. No, somos como langosta en sus manos. Pero esos 2 dijeron, Josué es el uno, Caleb creo que se llama el otro, decía, no, podrían ser gigantes, pero Dios está con nosotros y contra Dios no hay gigantes. Ese amor de Dios, esa creencia en el Señor, le hace hablar lo que tiene en su corazón. El resto no tenía a Dios en su corazón. Hablaron lo que sus ojos vieron nada más. Pero como no tienen a Dios en su corazón, hablan lo que vieron. Pero en cambio Josué no, pues. José vio lo que sus ojos, pero tenía ¿quién en su corazón? Lo que su maestro le había enseñado. ¿Quién fue su maestro? Moisés. Moisés fue su maestro. Por eso el Señor lo deja para que pase a la tierra prometida. ¿A quién? A Josué. José que peleó 33 batallas contra el enemigo. Una nomás perdió. Justamente con el ejército que no era un ejército, el más pichiruche, como dice, más débil.
pero había cometido un pecado el pueblo. Pero no solamente él, tenemos pues ustedes saben que los apóstoles fueron discípulos del Señor. Al comienzo tuvo que durar 3 años para que ellos puedan ser maduros en la palabra del Señor. Aún así, acuérdense, cuando nuestro Señor Jesucristo fue apresado y llevado, ¿qué hicieron los apóstoles? Se corrieron, se escondieron. Pero eso pues fue no solamente un ejemplo, eso fue algo que lo hizo madurar. Lo que le hizo madurar también fue a Pedro cuando le negó las 3 veces. Y el gallo cantó. O sea, cada problema que podemos tener en nuestra vida, eso nos sirve para madurar en nuestra fe. Madurar en Cristo Jesús. Nos hace más fuerte. Eso es. Pero ¿qué tenemos, hermano? Aquí tenemos, pues, ¿quién es un discípulo? Vamos a ver en Juan 8:51. 8:51. Juan 8:51. Dice así: de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Permanece en su palabra. El discípulo permanece en la palabra de Dios. Está en su corazón, se alimenta de su palabra. Ahora vamos a ver en Juan 8:31. Ahí no me está. 8:31. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? 8:31. Dice el Señor. 8:31, Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, nos está diciendo el Señor que para que nosotros seamos verdaderamente discípulos, tenemos que permanecer en su palabra. Solamente aquel que permanece en su palabra. O sea, se alimenta todos los días. No decir, no, yo soy cristiano porque un día yo me renuncié a mi vida pasada, pero no permanece en su palabra. O sea, no se alimenta de su palabra, no ora. Ese es permanecer en su palabra. Ahora, es alguien, pues, el discípulo es alguien que ha tenido un encuentro con el Señor. Ahí tenemos en Juan 1:12, por ejemplo. Juan capítulo 1 y versículo 12. Y dice así, 1:12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Sí, así es. El discípulo es alguien que evidencia frutos de su conversión en su vida ¿qué? Personal, en su vida familiar, o sea, en su casa, personales cuando tú o cada que se llama cristiano lo busca, ora y lee su palabra. Eso es la evidencia personal. Así es. También puede decirse, el discípulo es aquel que tiene mucha misericordia por su prójimo. Acuérdense, hermano, ¿quién fue el que tuvo misericordia? El buen samaritano. El buen samaritano. También el discípulo es aquel que no guarda rencor, no guarda odio, no guarda venganza con lo que le han hecho algún mal. No. Ese es el discípulo verdadero ante Dios. Y tenemos, por ejemplo, tenemos a José, que fueron vendidos por sus hermanos. ¿Él tomó venganza? No tomó venganza.
No fue así. No fue así. Y también por Job. Job fue un buen ejemplo también. Fue un buen ejemplo. Es aquel que no guarda rencor. Ahora también es aquel que busca a Dios todos los días, es temeroso de Dios, y piadoso. Acuérdense de Nicodemo, el centurión. Él fue un romano que el Señor vio que era un hombre que lo buscaba todos los días, oraba, dice su palabra, y era piadoso, y era, ¿qué cosa? Daba limosna todos los días. ¿A quién? Al pueblo, a los judíos, porque él estaba en el pueblo judío. Era un romano, era un centurión. ¿Pero qué? Él no fue un discípulo, pero fue, ¿qué cosa? Tenía la característica de un discípulo. Deberíamos de imitar de aquellos que no son discípulos de Dios, pero es digno de imitar a este hombre. Y el Señor, ¿qué pasó ahí? El Señor lo quiso, ¿qué? Le quiso dar el Espíritu Santo, y fue así. Que se le apareció un ángel y le dijo, el ángel le dijo que vaya a Jope y envíe a alguien para que traiga a Pedro, que estaba en la casa de un Simón, de curtidor. Y fueron allá y lo trajeron a Pedro. Y Pedro le dio la palabra al Señor. Y el Espíritu Santo descendió sobre cada uno de ellos. Y Cornelio, este centurión, no solamente fue él y su familia, trajo a muchos amigos. Es así. Hermanos, la gran tarea que nosotros tenemos es ir de hacer discípulos. Es un buen servidor. No busca lo suyo. Quiere servir a los demás. Quiere convertir, traer a otros como nosotros hemos principiado. ¿Para qué? Para que ellos sean también el pueblo de Dios, y para que a su vez ellos puedan traer a otros. Ese es el buen discípulo de Dios. Así deberíamos de imitarlos a cada uno de ellos. Esa es la gran tarea que cada uno de nosotros tenemos. Tú nos has traído hasta aquí